Hola, soy el ingeniero Marcos Munch de la empresa Ciolitech y en esta plática vamos a tocar los temas de los beneficios de la fertilización mineral en cultivo de aguacatejas. Vamos obviamente analizar el efecto de la aplicación de minerales. Ciolitech es una empresa mexicana dedicada a la fertilización y a la venta de minerales, principalmente para lo que es agricultura, también ganadería y otros rubros. Entonces vamos a analizar principalmente en esta plática de los beneficios y cómo podemos a través de los minerales modificar diferentes parámetros, aprovechar también lo que tenemos en el suelo para obviamente tener mejores cultivos, nutridos, mayor vida en el caso de aguacate, y todos los beneficios de la aplicación obviamente de los minerales. Las estadísticas a nivel de país lo que hablan es que el 65% de los suelos de México están degradados. Estas son estadísticas de gobierno. Que obviamente lo que prenden es la alerta y lo que también los debería poner a reflexionar es qué estamos obviamente haciendo con los suelos. Si más de la mitad de los suelos está degradados, algo estamos haciendo mal. Entonces la idea obviamente también de la plática es que ustedes también puedan ver herramientas alternativas de fertilización diferentes a la que comúnmente se utilizan, que es la convencional, la fertilización química, y que quieras o no, dicha fertilización química lo que provoca es esta degradación de los suelos. En el caso también de otras estadísticas de Semarnat, en el 2010, también lo que informó que fue el proceso más importante de degradación de los suelos en México es el problema químico. Obviamente por una declinación de la fertilidad y también una reducción del contenido de materia orgánica. Muchos suelos a nivel de país, nosotros los llegan a análisis acá a la oficina, en donde obviamente vemos dicha problemática. Vemos suelos muy ácidos muchas veces en la zona sur, en algunas zonas de Jalisco, suelos también muy alcalinos en el norte, en Baja California, donde también obviamente las producciones se complican por los niveles también de sodio, y quieras o no también eso está relacionado con obviamente los niveles bajos de materia orgánica, a nivel también de producción, que hemos visto que la mayoría de los productores acá en México no utilizan lo que es materia orgánica, no se incorporan, sino casi siempre meten la misma fertilización química de NPK y solamente es el manejo que están llevando. Entonces, quieras o no, también eso es lo que se ve reflejado en obviamente la degradación de los suelos. Entonces, la idea también de la plática es poder apreciar los efectos de los minerales, más que todo relacionados con los niveles de cationes en el suelo, los niveles de fósforo, y también cómo podemos obviamente a través de los minerales ir modificando y ir recuperando también los suelos. Para poder arrancar un poquitito y obviamente como introducción, un mineral obviamente son rocas de origen natural. Acá nosotros trabajamos con diferentes yacimientos, ahora vamos a ver algunos rapidito, pero por poner un ejemplo, esta es una magnesita, es un carbonato de magnesio. También tenemos obviamente las tierras diatomeas, que son algas fosilizadas, que quieras o no también la utilizamos como fuente de silicio. Entonces, los minerales son rocas de origen natural. Nosotros como Ciolitech no hacemos ningún proceso químico, ni térmico, ni nada que altere su composición, sino como viene el mineral de yacimiento, se tritura, se envasa y se vende. Eso también lo que nos permite es tener certificación orgánica en la mayoría de los cultivos, en la mayoría de los productos. Entonces también para lo que es agricultura orgánica también los minerales obviamente es una gran alternativa. Los minerales no están peleados ni con lo que es en una agricultura convencional ni con una agricultura orgánica. Nosotros complementamos a los dos, podemos ser mucho más eficiente una fertilización química, reduciendo las pérdidas de fertilización, aprovechando los bloqueos obviamente que tenemos en el suelo y poniendo disponibles los elementos que ahora vamos a ver más adelante. Y en el caso de agricultura orgánica también los minerales una excelente oferta obviamente como fuente de fertilización y también de recuperación de suelos. Tenemos, como les comentábamos, diferentes minerales, igual no vamos a entrar en detalle cada uno, pero bueno, tenemos como por ejemplo la roca fosfórica, que es un fosfato de calcio. Este nos aporta el 43% de calcio y el 31% de fósforo. Tenemos arcilla roja potásica, que nos aporta azufre y potasio. Dolomita, que vamos a ver aún unos ensayos que tenemos obviamente con dolomita, que es un carbonato doble de calcio y magnesio. Las diatomeas, como les comentaba, que es una fuente de silicio. La leonardita, que los aporta principalmente lo que son los ácidos fúlvicos. El sulfato de calcio, que es el que comúnmente también, o yeso agrícola, que ustedes conocen, digamos, que se utiliza más que todo principalmente para lo que es el lavado de sales, de sodio, en suelos obviamente alcalinos.
Y la que también tenemos la magnesita, como les comentaba, que es un carbonato de magnesio, y lo que es la zeolita, que es un mejorador de suelo. Como se mencionó anteriormente, la zeolita la utilizamos como un mejorador de suelos. Lo que nos aporta la zeolita al suelo, obviamente ahí como dice la presentación, es la capacidad de intercambio catiónico. En la parte inferior se aprecia el valor de intercambio que tiene la zeolita de 90 miliquivalentes. Para que tengan una idea, no sé si estén familiarizados con los valores, un suelo arenoso donde tenemos niveles bajos de arcilla, niveles bajos de materia orgánica. En el suelo arenoso obviamente tenemos una baja capacidad de intercambio catiónico. Tenemos alrededor de 10, de 5 miliquivalentes. Un suelo arcilloso, hemos visto valores de 30 a 35 miliquivalentes, donde obviamente la arcilla los aporta esta carga. En el caso de la zeolita, como ven, tiene un intercambio de 90 miliquivalentes, entonces quieras o no, la zeolita es un excelente mejorador de suelo, y las ventajas que tenemos de la incorporación de zeolita al suelo es que, como decíamos, aparte de retener el fertilizante químico, de hacerlo de lenta liberación, también tenemos obviamente un secuestro de las sales, del sodio, tiene frecuencia por el sodio, y también obviamente tenemos un secuestro de los metales pesados. Aparte de retener humedad y otras ventajas que hemos visto con la aplicación de la zeolita. Igualmente, a continuación, después vamos a ver los efectos de la zeolita sobre algunas propiedades específicas de los suelos, en donde podemos aumentar obviamente la disponibilidad de fósforo, podemos reducir las disponibilidades de hierro, balancear obviamente lo que son los cationes, y también obviamente bajar las conductividades eléctricas. Para poner un poquito en explicación lo que es la capacidad de intercambio catiónico, ahí tenemos diferentes, obviamente, minerales, en donde vemos la leonardita, que tiene obviamente una relación silicio-aluminio de 2.13 y tiene una baja capacidad de intercambio catiónico. Una arcilla potásica, que obviamente tiene una mayor relación silicio-aluminio, digamos que tiene menos aluminio en su estructura, y obviamente al tener menos aluminio en su estructura va a aumentar la capacidad de intercambio catiónico. Una bentonita sódica, también donde tenemos obviamente menores niveles de aluminio, de 13.92, la relación silicio-aluminio obviamente aumenta, entonces también aumenta la capacidad de intercambio catiónico. Y por último tenemos obviamente la zeolita, en donde las concentraciones de aluminio son mucho menores que una leonardita, que una arcilla potásica, entonces la relación silicio-aluminio obviamente que va a ser mayor, y por ende la capacidad de intercambio catiónico de 90 miliquivalentes que vimos anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que vemos con esta explicación? Que obviamente a mayor, digamos, sustitución de ese silicio por aluminio, mayor obviamente capacidad de intercambio catiónico vamos a tener. Por ponerlo, digamos, en otras palabras, sería cuanto menos aluminio tengamos en el mineral, en este caso de los aluminosilicatos, lo que son las arcillas, cuanto menos aluminio tengamos y más silicio o el silicio constante, mayor vamos a tener la capacidad de intercambio catiónico. Entonces, para que muchas veces también uno pueda analizar lo que son obviamente capacidades de intercambio catiónico de los diferentes minerales a través obviamente de los análisis de silicio y aluminio. Después, otro de los minerales que hemos obviamente visto un gran efecto sobre las propiedades del suelo también son las aplicaciones de silicio. El silicio nos ayuda mucho, aparte de reforzar los sistemas de defensa de la planta, que ahora vamos a ver a continuación, también nos va a ayudar el aporte de silicio al suelo para obviamente translocación de fósforo, potasio, también obviamente bajar las concentraciones de lo que es aluminio en suelos ácidos al acomplejarse con el mismo. Entonces, la verdad que las ventajas del silicio también se han visto muy beneficiadas más que todo en la recuperación de los suelos. Las tierras diatomeas, como se ven en la presentación, son algas fosilizadas. Ahí vemos obviamente al microscopio barrido cómo se ven las algas fosilizadas. Hay dos tipos de tierras diatomeas de agua dulce, de agua salada. Entonces, quieras o no, en este caso las que nosotros comercializamos con Zeolitech son algas diatomeas de agua dulce, son de lacustres, en donde obviamente como provienen de obviamente agua dulce, no tenemos niveles altos de sodio, entonces también nos permite la aplicación de las tierras diatomeas de manera foliar, ya sea como un insecticida o fungicida de contacto. Acá lo que vemos en esta diapositiva es obviamente cuando uno aplica silicio al suelo, ese silicio obviamente se va a traslocar a través de la planta y lo que va a formar una capa entre la cutícula y la epidermis de silicio. Quieras o no, esa capa es un escudo que tenemos en la hoja para impedir más que todo la penetración de la espora cuando tenemos problemas de hongos. Aparte, obviamente, como les comentábamos, de los beneficios del silicio, más que todo en la cuestión de nutrición.
En esta continuación vemos los dos tipos, obviamente, si ustedes vieron el silicio que se tenía en la zeolita, que era de 49, casi 50%, mientras que la diatomea tiene un silicio al 82, 85%. Entonces, ¿qué es lo que también vemos? Muchas veces hay gente que quiere comprar silicio y como un silicio disponible para la planta y obviamente se le podría vender una zeolita. La zeolita, como decíamos, viene al 50%. Sin embargo, la zeolita es un silicio cristalino, entonces ese silicio no es que la planta lo va a poder asimilar. Nosotros la zeolita, como les decíamos al inicio, la usamos como un mejorador de suelo, como un quelato o un intercambiador catiónico en el suelo. Esa zeolita no se va a degradar a no ser que, digamos, la estructura de la zeolita se degrada a 600 grados. Mientras obviamente que la tierra de diatomea, como ven, son algas fosilizadas, es diferente la estructura en el caso de las diatomeas. Y quieras o no, ese silicio sí se va a poder desdoblar en el suelo cuando uno lo aplica y la planta lo va a poder asimilar. Entonces, la diferencia por ahí entre los dos silicios, un silicio que es amorfo de las tierras diatomeas, que es aprovechable por la planta cuando se incorpora al suelo, y una zeolita que es un silicio cristalino que cuando uno lo incorpora al suelo no es que ese silicio vaya a estar disponible para la planta, sino que las funciones que va a cumplir en el suelo la zeolita es un intercambiador catiónico, retener humedad como vimos anteriormente, hacer de lenta liberación los fertilizantes, reducir las pérdidas de fertilización química. Entonces, para que vean ahí la diferencia principalmente entre los dos tipos de silicio. Y después, por último, antes de meternos a la cuestión ahí de los desarrollos que hemos hecho con los diferentes minerales y con las diferentes mezclas, en este caso, el CIOFER es una mezcla de todos los minerales que tenemos. Es una mezcla de diferentes minerales que obviamente la hacemos en base al análisis de suelo y en base al cultivo. En este caso, los desarrollos que vamos a presentar a continuación de limón y de aguacate, obviamente viendo sus efectos sobre las diferentes propiedades del suelo, son diferentes mezclas de minerales. Obviamente, por poner un ejemplo, después igual lo vamos a ver con más detalle. En un suelo, obviamente, que tenemos niveles altos de fósforo, obviamente que se meten lo que son zeolitas, se meten otros minerales con aportes de silicio para favorecer la disponibilidad de ese fósforo y ponerlo, obviamente, disponible para que la planta lo pueda asimilar. Y así, obviamente, nosotros hacemos diferentes mezclas de minerales que se comercializan, obviamente, con el nombre de CIOFER y que las ajustamos en base al análisis de suelo y en base al cultivo. El CIOFER, la ventaja que tenemos es que lo aporta 15 elementos esenciales de la planta. Y esa nutrición balanceada es lo que nos permite tener una mayor vida en aquel, plantas más resistentes a plagas y enfermedades, a problemas también abióticos. Y quieras o no, también de los suelos lo que hacemos es estabilizar el pH, reducimos la conductividad eléctrica y demás ventajas que cada uno de los minerales nos va a aportar. Entrando un poquitito ya en tema, obviamente, de los suelos, para que vayan, obviamente, también bien. Nosotros trabajamos a nivel de país con diferentes cultivos. Estos son más que todo con los análisis que se nos envían a la oficina. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Obviamente que la disponibilidad de hierro está muy influenciada por lo que es el pH y la materia orgánica. Entonces, ahí lo que hicimos fueron correlaciones, en donde obviamente vemos que pH es arriba de 7, ya empezamos obviamente a tener menores disponibilidades de hierro, principalmente por la cuestión obviamente del mismo pH y también relacionado con la materia orgánica. La materia orgánica lo que nos va a provocar es ese acomplejamiento del hierro y quieras o no también va a afectar su disponibilidad. Entonces, para que vean un ejemplo de los muchos trabajos que tenemos en Zeolitech, igualmente si quieren después contactarnos podemos también enviarles los trabajos redactados, en donde obviamente vemos el efecto principalmente de la materia orgánica, del pH sobre la disponibilidad de hierro. Y ahora, para ir entrando un poquito más en tema, para que vean los desarrollos que hemos tenido, en este caso se trabajaron unos suelos ácidos en Tabasco, donde se aplicaron 1 tonelada, 1000 kilos, digamos, de dolomita en julio y agosto, y también se aplicaron 500 kilos por hectárea de magnesita y 200 de zeolita. Y ahora, obviamente, lo que vamos a ver a continuación más principalmente va a ser el efecto de los minerales, de esta aplicación de minerales sobre las propiedades del suelo. Si analizamos obviamente el efecto de los minerales que comentamos anteriormente, dolomita, magnesita y zeolita, notamos obviamente un incremento del pH del suelo, que es lo que se buscaba en este caso. Por poner un ejemplo, se incrementó de 6.65 a 6.53 en uno de los ranchos. En otro de los ranchos se incrementó de 4.88 a 5.34. En otro rancho de 4.72 a 5.3. Estos obviamente son promedios. En cada uno de los ranchos se hicieron 20 análisis de suelo en diferentes lotes y obviamente que esos fueron los promedios. Entonces, como ven, obviamente la incorporación principalmente de dolomita
¿Por qué? Porque si analizamos también las fechas, que también ven en las gráficas, el mayor incremento del pH lo vemos de mayo a septiembre, que fue en donde se aplicó la dolomita en ese periodo, mientras que después en la aplicación obviamente de la magnesita y la zeolita, que fue ya en noviembre, el incremento en el caso del pH fue menor, digamos, no tuvimos un tan efecto sobre el pH. El mayor incremento lo vemos con la aplicación de la dolomita. Y en el caso de si analizamos los niveles de hierro, que también era lo que se buscaba también con la aplicación de minerales, como vimos anteriormente, el hierro obviamente está influenciado por el pH de los suelos, entonces la idea obviamente era bajar esas cantidades que se tenían en los suelos, que es lo que también podemos apreciar, que obviamente el hierro se reduce constantemente, digamos, no hay una diferencia entre una aplicación de dolomita o la aplicación de zeolita magnesita sobre los niveles de hierro, pero sí vemos obviamente una reducción. Por un ejemplo, pasando de 31.53 partes por millón a obviamente a 20.32 y en el caso también de otro rancho de 19.77 a 14.32 los niveles de hierro. Una vez que ya hemos visto obviamente la relación entre las aplicaciones de dolomita sobre el pH y también sobre las cuestiones del hierro y también de magnesita y zeolita, la idea de esta diapositiva es obviamente correlacionar estos parámetros con obviamente los niveles de hierro tanto en suelo como foliar. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Al igual que lo que vimos anteriormente, la aplicación obviamente de dolomita provocó una mayor reducción de los niveles de hierro a nivel foliar que las aplicaciones de magnesita y zeolita. Obviamente la incorporación de zeolita, en este caso en estos suelos, fue para aumentar la capacidad de intercambio catiónico y no se buscó obviamente una reducción de hierro ni nada de eso, porque obviamente las cantidades fueron pequeñas. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto como conclusión de esta parte? Obviamente es el efecto de la dolomita, principalmente sobre el pH, obviamente aumentándolo, en este caso en suelos ácidos, y automáticamente al aumentar ese pH también reducimos lo que son los niveles de hierro en el suelo y los niveles de hierro foliares. Ahora también podemos ver obviamente el efecto en el caso de este ensayo, de la aplicación, como decíamos, de dolomita, magnesita o zeolita, dependiendo obviamente de las fechas. Ahí lo que podemos ver es que obviamente la aplicación de zeolita combinada con magnesita, como vemos el carbonato de magnesio, que es la magnesita con la zeolita, que es un mejorador de suelo, produjo obviamente una reducción más drástica de los niveles de cobre y manganeso foliar que una aplicación de dolomita. Eso principalmente sucede obviamente por la cuestión de que la zeolita, al ser un mejorador del suelo, al incorporar capacidad de intercambio catiónico y al tener digamos, la zeolita esa capacidad, una carga negativa, quieras o no va a retener lo que son obviamente los cationes, y al reducir obviamente la disponibilidad de manganeso y de cobre en el suelo, también obviamente reducimos la disponibilidad de cobre y manganeso a nivel foliar, cosa que no va a suceder en la cuestión de la dolomita, que solamente los va a ayudar principalmente a lo que es obviamente aumentar ese pH del suelo, como vimos en la primera parte de este trabajo que se desarrolló. Luego de poder analizar el efecto en estos puntos que vimos anteriormente, en el caso de suelos ácidos, igualmente esto lo vamos a correlacionar después con obviamente los suelos en el caso de aguacate, y entrando principalmente en el cultivo de aguacate, que es lo que hemos visto. El potasio obviamente en cuestiones fibográficas te ayuda obviamente al llenado del fruto, al crecimiento, obviamente también a la resistencia contra heladas, contra sequías. En el caso del calcio también hemos visto un efecto sobre la cuestión estructural, obviamente provoca menos abortos de fruta, y también un desorden en el caso del calcio va a afectar lo que es la calidad. Y cuando obviamente también vemos el efecto del magnesio, en el caso de aguacates, principalmente lo hemos visto sobre lo que son las floraciones, las nuevas brotaciones. Obviamente una deficiencia de magnesio la vemos como expresión de una clorosis, porque obviamente el magnesio forma parte de la clorofila. Entonces, por eso es que nosotros hemos utilizado mucho aplicaciones de magnesio en diferentes cultivos. Por poner un ejemplo, en el caso del aguacate, el magnesio a nivel foliar es 3 veces mayor que en el caso de un cítrico. Entonces, muchas veces en el caso de aguacate no se incorpora magnesio, se fertiliza con fórmulas químicas o con otras fuentes, y el magnesio muchas veces se deja de lado, y quieras o no, el magnesio muchas veces puede estar limitando las producciones. Y luego obviamente de ver los beneficios de los diferentes cationes, principalmente calcio, magnesio y potasio en el suelo,
¿Qué es lo que también hemos realizado nosotros con diferentes análisis de suelo de Michoacán? Lo que hacemos es correlacionar las relaciones catiónicas con los niveles foliares de los cationes. Por poner un ejemplo, en la primera gráfica, obviamente se relaciona lo que es el calcio con la relación calcio-magnesio con los niveles de magnesio foliar. Y ahí que podemos apreciar de esa gráfica, que a medida que el nivel de la relación es mayor, digamos, tenemos mayores niveles de calcio en el suelo, los niveles de magnesio se reducen a nivel foliar. Por poner un ejemplo, si tenemos obviamente una relación calcio-magnesio en el suelo de 7 o mayor, posiblemente vamos a tener una deficiencia de magnesio a nivel foliar. Y en el caso de la parte inferior, la gráfica inferior, ¿qué es lo que podemos obviamente también ver? Que la relación magnesio-potasio también está obviamente influenciada y tiene, digamos, va a tener un efecto sobre lo que es el potasio foliar, al igual que lo que pasó en el calcio. Digamos, cuando tenemos mayores niveles de magnesio, obviamente que la relación magnesio-potasio va a ser mayor por los niveles de magnesio mayores que tenemos, y eso automáticamente también va a provocar una deficiencia a nivel foliar de potasio. Entonces, es muy importante en este caso para que ustedes vean cómo las relaciones catiónicas obviamente van a influenciar lo que son los niveles foliares de los mismos cationes. Entonces, que hay interferencias obviamente entre los mismos. Obviamente que estas interferencias que recién comentábamos las vemos analizar diferentes suelos. En este caso, nosotros trabajamos con diferentes productores en Michoacán, donde cada 4 meses estamos haciendo análisis de suelo y análisis foliares de los cultivos de aguacate. Y eso lo que nos ha ayudado es obviamente a poder ajustar las relaciones catiónicas que tenemos que tener en los suelos. Los valores de referencia A y B corresponden a diferentes laboratorios a nivel de país, en donde obviamente ellos tienen sus valores de referencia de las relaciones catiónicas, y en la parte, la segunda columna, que es la nuestra, el valor que nosotros hemos calculado con los diferentes análisis de suelo, principalmente para no tener obviamente deficiencias de elementos, principalmente de lo que es calcio, magnesio y potasio. Entonces son los valores que hemos calculado. Por ejemplo, para la relación calcio-magnesio, nosotros hemos calculado que una relación entre 4.29 y 7.5 es la óptima. Obviamente que está dentro del rango de los valores de referencia de los diferentes laboratorios. Lo mismo pasa con el magnesio y potasio. Nosotros ahí la hemos ajustado a 1.52 y a 1.63, valores inferiores a los de los laboratorios que se informan. La relación calcio-potasio nosotros la hemos calculado en 6.5 hasta 12.19, y también estamos un poco abajo. Sin embargo, luego ingresamos obviamente a los rangos de lo que informan los laboratorios. Y la relación calcio más magnesio sobre potasio, para nosotros un valor óptimo sería entre 8.02 y de hasta 13.81, también entrando obviamente dentro de los valores de referencia de los laboratorios. ¿Esto para qué nos sirve? También es para, como les decíamos, para nosotros también en la toma de decisiones. Si nosotros obviamente tenemos una relación calcio-magnesio baja, digamos que tenemos mayores niveles digamos, altos niveles de magnesio con respecto al calcio, obviamente que vamos a tener que aplicar alguna fuente de calcio o algún mineral con calcio, o ya sea foliar o al suelo, para obviamente no tener una deficiencia. Y así obviamente que esto nos va a ayudar para toda esta cuestión de la toma de decisiones de las huertas. Y también los diferentes análisis de suelo lo que nos han permitido es obviamente calcular obviamente las partes por millón óptimas para los diferentes cationes como potasio, calcio y magnesio, en donde obviamente los vemos expresados en la parte inferior, en la segunda tabla, donde digamos para el caso de potasio, una parte por millón de 400 a 1500 para el caso de potasio es óptimo para nosotros. Lo mismo pasa con el calcio, 2500 a 5000, y para el magnesio de 200 a 700. Igual ahí ya lo tenemos traspasado obviamente a miliequivalentes cada 100 gramos y también a los porcentajes de saturación. Siguiendo con el aguacate, también lo que hemos visto es obviamente una relación entre los niveles el porcentaje de materia orgánica y el cobre foliar. Nosotros trabajamos con diferentes productores, en el caso y asociaciones, en el caso de Michoacán, que son productores orgánicos, biodinámicos, en donde obviamente los niveles de materia orgánica de los suelos son muy altos, arriba de 6, 7, incluso hemos tenido valores hasta, como ven ahí en las gráficas, de 14% de materia orgánica.
pero obviamente un manejo ya de muchos años orgánico, de muchos años de incorporar humus de lombriz, de incorporar otras enmiendas de suelo. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? La materia orgánica obviamente se acompleja con el cobre en el suelo y automáticamente también nos va a bajar el cobre foliar. Entonces, como les decíamos, nosotros trabajamos con diferentes suelos, con diferentes también cultivos, y en el caso que requieran información, sin problemas pueden pedirnos y nosotros también les podemos apoyar con diferentes, obviamente, tratamientos, diferentes trabajos que hemos realizado para que ustedes también puedan tomar decisiones en cuanto a fertilización. Ahora, si queremos ver obviamente el efecto sobre las diferentes variables, obviamente los invitamos a ver esta diapositiva, en donde obviamente vemos que en el suelo 2, que es la primera tabla, se utilizó una mezcla alta ansiolita, alta silicio, con respecto a la otra tabla del otro suelo, donde obviamente se incorporaron mayores niveles de fósforo en la mezcla y otros minerales. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Obviamente, la zeolita produjo una mayor reducción de la conductividad eléctrica en el caso del primer suelo que con respecto al segundo. Entonces, por poner ahí en los valores, en el caso del suelo 1 se bajó de 0,95 a 0,34, y entonces, quieras o no, eso también es un mayor efecto sobre la conductividad eléctrica. Como le decíamos también, en el caso del primer suelo no se utilizó fósforo en la fertilización, sino se metieron mejoradores de suelo, solubilizadores de fósforo. Entonces el fósforo bajó de 226 partes por millón a 8.71, mientras que en el suelo 2 se bajó de 38.3 y digamos se mantuvo a 39.8, porque obviamente se aportó fósforo en la mezcla. Y también, ¿qué es lo que hemos visto? Obviamente la incorporación de minerales también nos redujo lo que es el hierro en el suelo. En el caso del primer suelo se bajó de 53.8 a 28.1 y en el segundo se bajó de 28.1 a 13.9. Entonces, y también pasó lo mismo con el cobre, se bajó de 17.1 en el primer suelo a 7.13 y de 5.77 a 4.57. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Obviamente que los minerales tienen un efecto sobre los diferentes parámetros del suelo. Ahora, si correlacionamos estos niveles de la modificación de los parámetros a nivel de suelo con los valores foliares, obviamente estos son los mismos suelos que se apreciaban anteriormente, vemos un similar efecto. En el caso del fósforo, aumentó los niveles de fósforo a nivel foliar, obviamente por haberse aumentado la disponibilidad en el suelo. Y en el caso del hierro, como también en el caso de hierro, de manganeso y cobre, como se redujeron muy drásticamente en el caso del suelo 1, todos los niveles de estos elementos a nivel de suelo, automáticamente los niveles foliares se redujeron. Entonces, por poner un ejemplo, se pasó de 131 partes por millón de hierro a 96.5. En el caso de manganeso se pasó de 124 a 64.9, también para el mismo suelo, a nivel foliar. Y en el caso del cobre, de 77.1 a 10.6, digamos que hemos tenido muy drásticas reducciones. En el caso del segundo suelo, de la segunda tabla, que obviamente se metió una mezcla más alta en lo que era calcio, más alta en la cuestión, obviamente, de otros elementos, como también magnesio. ¿Qué es lo que hemos visto? Obviamente un incremento de los mismos, en el caso a nivel foliar de calcio y magnesio. Y automáticamente, al igual que vimos en el otro suelo, como se metieron minerales, también se redujeron lo que son las disponibilidades de hierro y las disponibilidades obviamente de zinc. Y para acabar, algunas conclusiones entonces de lo que hemos visto de los minerales. Igualmente fue un poco corta la plática, no teníamos mucho tiempo, pero sin problemas. En el caso que requieran más información, como decíamos, pueden contactarnos. Entonces, algunas conclusiones que hemos visto de los minerales, como la incorporación de zeolita, roca fórica, diatomeas, magnesita y otros minerales, obviamente no contaminan, no degradan los suelos, sino lo que nos permite es recuperarlo. Son de origen natural, no hacemos ningún proceso térmico, ni químico, ni nada de eso. No tienen ningún riesgo tóxico para la aplicación, ni nada de eso. Y obviamente los minerales, hacer la materia prima de los fertilizantes químicos, quieras o no, tienen un menor costo. Y obviamente que tenemos todas las certificaciones de una agricultura orgánica. Entonces las ventajas que tenemos con los minerales es, como vimos, podemos modificar las diferentes relaciones de los suelos, las diferentes propiedades de los suelos, aprovechar lo que tenemos en el suelo. Muchas veces hay suelos muy ricos en México que por problemas nada más de bloqueo de pHs, esos elementos que tienen no están disponibles. Entonces con los minerales lo que podemos hacer es modificar esos
esas propiedades para que la planta los pueda aprovechar. Y bueno, y acá tienen mis datos. Yo estoy a cargo del departamento técnico de la empresa, entonces cualquier duda ahí tienen la página de la empresa, mis teléfonos y también mi correo electrónico. Y sin problemas podemos apoyarlos obviamente en las decisiones que ustedes tomen. En este caso se analizaron obviamente suelos de aguacate y de limón, pero también tenemos desarrollos en otros cultivos. Y muchas gracias por habernos escuchado y cualquier duda que tengan ahí estamos para servirles.